Hay propuestas que les sirven a las familias que están atrasadas con los pagos en los bancos o necesitan plata para ordenarse. Le presentamos la fórmula contra los virus que se alojan en la boca y en la garganta. Con lo que tiene en su casa, usted puede armar un gimnasio. Todos los elementos se adaptan, le decimos cómo hacerlo. Muchísimas gracias por arrancar esta mañana de lunes con nosotros. Le prometemos que vamos a tener un excelente programa e información valiosa para que usted comparta en su casa. Importante, si usted utiliza alguna aplicación de transporte para llegar a su destino, ahora ellos están preocupándose más que nunca para que usted viaje seguro, tranquilo y sin ninguna manera de contagio. Así que a continuación le compartimos esas medidas. Ahora que debemos de reforzar las medidas de higiene, una de las maneras más seguras de viajar es en carro. Por eso las plataformas de movilidad como Uber y Didi están reforzando la seguridad dentro de las unidades. Al solicitar el servicio, ya Uber le brinda recomendaciones por medio de la app. Lávate las manos por 20 segundos o usa desinfectante a base de alcohol durante el día. Abre una ventanilla para ventilar el auto. La empresa Didi colocó una mampara entre sus conductores y los clientes. El objetivo principal es prevenir la propagación y el contagio del COVID-19. Creamos una barrera plástica entre el conductor y el pasajero. Los kits contienen un desinfectante, unas mascarillas quirúrgicas, un folleto explicativo donde le explica al socio conductor medidas de higiene y de prevención de COVID-19. Y una barrera plástica en sí, que fue la que mencionamos antes, que crea dos ambientes completamente separados. A los choferes de Uber se les reembolsará el costo de las mascarillas, toallas desinfectantes y el alcohol en gel. Por otro lado, si alguno sufre un problema de salud ligado al COVID-19, les brindarán un apoyo económico por 14 días, es decir, el tiempo promedio de una cuarentena. En el caso de Didi, la empresa está colaborando con el personal de salud de nuestros hospitales y clínicas. De manera que creamos Didi Hero, que es un programa mediante el cual les damos 2 cupones diarios a cada trabajador de la salud que se inscriba en la aplicación y reúna los requisitos para que puedan disfrutarlos trasladándose de sus casas a sus centros de trabajo o como ellos lo deseen. Es nuestra forma de decirles gracias por todo lo que han hecho por nosotros. Los conductores de estas dos empresas, las más importantes en el país, sienten que el servicio lo pueden brindar con total seguridad. Veo que Didi se está preocupando por los usuarios y por los conductores de Didi y nos ayuda a todos a combatir el COVID y a dar un mejor servicio para la seguridad de todos los clientes. Es muy buen pensado para la seguridad de nosotros, tanto como los usuarios. Primero nosotros, pero principalmente que somos los que estamos en la calle. Y muy bien pensado, de verdad. En buena hora que se están aplicando este tipo de protocolos para que usted viaje seguro y tranquilo. Y mucha atención porque también vamos a hablar de estos nuevos protocolos, pero a la hora de que usted vaya a comprar ropa. Generalmente nos estamos cambiando ciertas prendas, pero ¿sabía usted que esto podría ser un medio de contagio del COVID-19? Es por eso que las tiendas se preparan y ya están aplicando nuevos protocolos. El virus del COVID aún circula entre nosotros. No sabemos dónde pueda estar, incluso en la ropa que se vende en una tienda. Mi preocupación más grande al salir a comprar prendas de vestir en esta época, en medio de una pandemia, es quién utilizó la prenda antes de yo probármela. Entonces no sé si la prenda la desinfectaron. Es importante también cuando ingresamos al vestidor que solo llevemos el mínimo de prendas posibles. Y siempre andar cubrebocas, ya sea mascarillas, protectores faciales. ¿Por qué? Porque esto lo que evita es la infección, porque no sabemos si la persona que estuvo anteriormente y se ha probado esa prenda tosió, estornudó y que contaminó la prenda. Las medidas de protocolo para evitar el virus comienzan en la puerta de los establecimientos. Sin embargo, hay algunos aspectos que debemos tomar en cuenta. Las personas cuando entran al local comercial deben de ingresar
y ponerse alcohol en las manos. Esto por si ellas vienen infectadas, entonces se están desinfectando las manos y al momento de tocar las prendas no va a ser un foco de infección, no van a infectar, digamos, el producto. Una medida que deben de tomar también los comerciantes que venden lo que es prendas de vestir es siempre estar desinfectando las áreas comunes con desinfectante en aerosol, también estar desinfectando donde hay mucho tránsito de gente, siempre tratar de limpiar los espejos con alcohol y esto va a ayudar mucho a la desinfección del área. Tomar las medidas en casa del cuerpo pueden evitarnos tener contacto con prendas de las cuales no sabemos si fueron usadas por alguien que tiene el virus. Evitar al máximo posible tener que ir a probarnos las prendas. ¿Por qué? Porque para eso tenemos una cinta métrica. Si ustedes tienen la medida de su busto, de su cintura, de sus caderas, con eso ustedes vienen, nosotros se la medimos y ya con esto sería una alternativa que el cliente tiene para evitar la infección. Según estudios, el virus puede durar entre 1 y 2 días en superficies como la tela. De ahí que hay que evitar estar en contacto con las prendas en establecimientos que no establecen protocolos. Se ha dicho que el calor mata el virus, entonces las altas temperaturas que se utilizan en lo que son las planchas de vapor, que estas llegan hasta 260 grados centígrados, matan el virus. Entonces es importante que las personas que tenemos comercios en donde la gente se prueba la ropa, utilicemos estas planchas de vapor. Recuerde que conocer sus medidas evitará tener un contacto estrecho con las prendas y de esta forma evitará llevar el COVID a casa. Bueno, entre todos tenemos que cuidarnos. La tienda hace lo suyo, pero nosotros también. Lo que preocupa a los usuarios ahora de los autobuses son los fuertes aguaceros de la época. Es una constante que en nuestro país las paradas de autobuses lastimosamente no tengan techo. Los fuertes aguaceros ya preocupan a los 2 millones de usuarios que utilizan el bus a diario. Las paradas sin techo empiezan a ser una constante en nuestro país. Basta con dar un paseo por nuestra capital para darnos cuenta. Los parabuses que están sobre calle Nacional, eso es del MOB, esa es responsabilidad del MOB. Todas las calles nacionales que estén o no estén con parabuses es responsabilidad del MOB. Las calles municipales o locales son responsabilidad de la municipalidad. La concesión de estos parabuses inició el año pasado, se hizo una licitación, la ganó una empresa y esa empresa al día de hoy de esas 140 ha instalado la mitad, 72. Las megaparadas como la 710 de calle 8 representa una solución al problema para todos los usuarios. Cada vez que algún empresario quiere construir, pasa algo, hay alguna crisis, alguna cosa, nuestros empresarios autobuseros son a veces reticentes a acceder a estas nuevas formas de ayudarle a los clientes, digamos, a las personas usuarios de los autobuses. Tenemos un bonito ejemplo en calle 8 con la mega parada que hay ahí. Esperamos que la iniciativa privada, porque eso es privado, aunque las concesiones sean públicas, los empresarios de autobuses y otros empresarios deben procurar esas paradas. Paradas sin techo, un problema recurrente que nos afecta a todos. Bueno, es una situación preocupante y más en esta época del COVID, pero mucha atención porque a partir de junio vence el plazo de prórroga que se estuvo dando entre algunos usuarios de la Caja y instituciones como el Ministerio de Hacienda. Pero si usted necesita una prórroga, justamente esas instituciones están valorando hacer una extensión, pero eso sí, hay una serie de papeles y documentos que usted debe de presentar. La pandemia del coronavirus no solo afectó la salud, también la economía de miles de familias del país. A raíz de la crisis económica, se dio una prórroga en los pagos de los préstamos en la mayoría de entidades financieras. Esta prórroga se brindó por 3 meses. La última cuota del arreglo sería la de junio.
Sin embargo, muchos afirman que estos plazos deberían extenderse un poco más. Son solo 3 meses que les están ayudando, algunos 2 meses, entonces deberían ayudarles y ampliarlo más, porque y si no encuentran trabajo, a la cárcel no van a ir, ¿verdad? Muchos se han quedado sin trabajo, muchos tienen la mitad del salario y andan viendo, ¿verdad?, qué hacen con sus ingresos y cómo los estiran, y yo pienso que deberían de dar un poquito más largas a todas esas personas que tienen préstamos. Si da esta prórroga de 3 meses, necesariamente las instituciones del Estado y las instituciones financieras van a tener que revisar cuál ha sido el impacto en la economía de cada uno de sus deudores, escuchar a sus deudores y redefinir si es prudente o no ampliar ese plazo por 3 meses más o refinanciar totalmente la deuda y empezar de nuevo con nuevas condiciones crediticias. Si usted está preocupado por solicitar un nuevo arreglo de pago en su entidad financiera, tome en cuenta algunas recomendaciones para llevarlo a cabo. Yo tengo que ser responsable y tengo que ir a la entidad financiera, tengo que explicar realmente cuál es mi situación económica en este momento, demostrar que estoy solo con un 50%, demostrar que tengo jornada reducida, demostrar que he tenido condiciones adversas durante todos estos 3 meses para que me permitan llegar a un nuevo arreglo de pago y que yo pueda hacerle frente a los compromisos financieros como tienen que ser. Además de los créditos bancarios, las deudas con la caja, la renovación de documentos oficiales, los trámites de migración y extranjería, entre otras diligencias, tendrán su prórroga hasta junio también. La recomendación es estar atentos a la directriz de gobierno de si ampliarán o no la prórroga en estas áreas. Con limitaciones, pero ya el gobierno empezó a reabrir algunas actividades y horarios que hemos empezado a disfrutar desde la semana anterior. Lo cierto es que ya tenemos fecha, por ejemplo, para la reanudación de las lecciones para nuestros chicos. También ya muchísima gente que estaba al 100% en teletrabajo está volviendo a sus trabajos físicamente. Y la pregunta que nos hacemos todos una y otra vez: ¿cuál deberá ser nuestro comportamiento para evitar el contagio, proteger a nuestro país y proteger también a nuestra economía? Hoy está con nosotros el doctor Marco Vinicio Boza, quien nos va a ayudar a ahondar en este tema precisamente. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Patri, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Doctor, hemos hablado muchísimo que el contagio, ¿verdad?, con este virus Bastante. Es a través de las gotículas, es muy contagioso. Mucha gente, por ejemplo, comentábamos ahora, ya empieza a volver a sus centros de trabajo. Sí. Y muchos de estos centros de trabajo, pues evidentemente hay mucha cercanía, digamos, por la distribución de las salas o de las oficinas o cubículos, que es lo que más se acostumbra. Correcto. Entonces, ¿cuál debería ser la recomendación, digamos, para seguir protegiéndonos, que es el cometido en todo esto? La mayoría de las empresas, la mayoría de los sitios de trabajo no fueron diseñados para hacer aislamiento, para hacer distanciamiento social. Lo que se tenía en mente más bien era el máximo aprovechamiento del espacio físico, porque Cierto. en una empresa cada metro cuadrado es un metro de inversión en mantenimiento, agua, luz, teléfono y todo lo demás. De modo que lo que se trata es de potenciar la utilización de la superficie. Ahora lo que estamos pidiendo es que la gente esté por lo menos a 1,80 m de distancia, y eso en una situación de cubículos, sobre todo en espacios modulares, es bastante difícil. Y si estamos pensando en algunos tipos específicos de industria o de empresa, es realmente difícil. El punto está en que no hemos superado la pandemia, se siguen dando contagios, se seguirán dando contagios, no tenemos aún un suficiente grado de contagio entre la población como para pensar en efecto de protección por rebaño. No tenemos la vacuna aún y tenemos a la mano lo que hemos estado utilizando. Lavado de manos, correcta tos, correcto estornudo y ahora distanciamiento corporal. ¿Qué tiene que hacer la empresa? Reconsiderar qué puestos pueden seguirse manejando por teletrabajo y reconsiderar de aquellos que tienen que tener presencia, cómo distribuirlos de manera que se cumpla el distanciamiento. Junto con el distanciamiento tiene que seguirse dando absolutamente todos los ejes de protección de las personas. Lavado de manos, uso de alcohol gel,
tenemos que seguir adelante con todas las medidas de protocolo de cortesías. Protocolo de tos, protocolo de estornudo. ¿Cómo va a seguir esto? Probablemente tendremos todavía varias semanas de distanciamiento obligatorio, estamos pensando en meses, y desde esa perspectiva creo que no solo la industria, la empresa, la educación, el comercio tendrá que tomar medidas y tendrán que empezar a tener menos mercadería en display, en muestra, con el propósito de que haya más espacios para deambular dentro de los locales. Ahora, doctor, si bien es cierto, la idea cuando uno tenía un poquito de gripe o estaba con un poquito de mocos, correcto, ¿verdad? Uno se iba para el trabajo porque la verdad no era nada. No era nada. Incluso muchos padres de familia mandaban a los chiquitos al cole o a la escuela más bien y todos se contagiaban porque los chiquillos se contagian en un segundo. Sí. ¿Qué es lo que debe? O sea, es que eso ya debería de cambiar radicalmente. El problema, frente a esto, digamos. El problema no era tanto porque si te daba una gripe, te daba una gripe. Exacto. Y no traía mayores consecuencias. Era cierto grupo muy reducido de la población el que se veía realmente expuesto cuando había gripe de por medio. Ahora lo que tenemos es una enfermedad que puede llegar a ser muy molesta, que puede llegar a ser letal. Claro. Y aparte de eso tenemos que considerar que aunque en Costa Rica se ha modificado mucho el patrón de la enfermedad, también es cierto que la gente que va a dar a cuidados intensivos es mucho más joven de lo que esperábamos. Tenemos pacientes de 30 y tantos años en cuidado intensivo y eso nos obliga a replantear el criterio de pinche gripe. Tenemos que replantearlo. Pinche gripe, y imagínense ustedes estar en la oficina y que alguien le estornude, no, ¿verdad? Porque salen. pasa, porque a veces es una alergia, ni siquiera que estemos con gripe, puede ser un estornudo realmente insignificante, pero ahora uno tiene otra percepción. Interesantísimo lo que acabas de decir. No se han detenido los casos de influenza, ni los de adenovirus, ni los de enterovirus, rinovirus. Las gripes normales, los catarros comunes siguen adelante. Ese es el problema, que no logramos detectar con un simple tono de tos o un tipo de estornudo de qué estamos hablando, si la persona que está a nuestro lado tiene COVID-19 o si tiene influenza o si tiene un catarro común. El problema está en el desconocimiento de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No tenemos certeza de qué tipo de gripe o de infección de vías respiratorias es el que está al lado y por lo tanto tenemos que extremar los cuidados. Ahora, vámonos a nuestras aulas, ¿verdad? Si estamos pensando en que ya después de las vacaciones regulares, las que eran regulares, volverían Correcto. Los chicos, es también una realidad que nuestras aulas no están preparadas para mantener a 1,80 m a los chicos sentados dentro de esos recintos, son mucho más pequeñas. Claro que no, y además de eso tenemos el inconveniente de que una de las medidas que se está tomando en este momento, hoy por hoy, es que no se permiten reuniones de más de 20 personas. Correcto. Entonces, ¿cómo hacemos con el aula en donde hay 30 alumnos? ¿Cómo hacemos con el aula donde pueden haber 25, 30 alumnos? Es muy, muy prioritario, es muy urgente redefinir de qué manera vamos a educar a nuestros niños. Ciertamente, hasta ahora se ha tomado la decisión de hacer uso de las teletecnologías, digamos, y esto de alguna manera ha paliado el sistema educativo en crisis. Pero de ninguna manera podemos esperar que los niños, que los adolescentes sean educados correctamente a través de una pantalla. Sí, virtualmente. No se puede. Nosotros tenemos siempre la influencia moral, la influencia ética de la maestra, del profesor en persona. No podemos obviar la diferencia que significa para un alumno tener a su profesor al lado, tener el consejo, tener el ejemplo. Y ahora que hablamos de ejemplo, Patricia, podría ser que dentro de este tema vaya a salir la necesidad de seguir hablando de dar el ejemplo.
De dar el ejemplo, ¿cómo no? Ahora, cuando vemos a los chiquillos, ¿verdad? A ver, la naturaleza de los chicos es gregaria. La cercanía. Gregaria. Exacto. Imagínese usted el recreo, que no sé si estarían pensando en anular los recreos. No, o Dios qué, guarde, ¿verdad? los niños necesitan una pausa y es una pausa activa. Exacto, pero es Claro. casi como alucinar que no van a tener el contacto natural que han tenido siempre. Qué dicha que sacaste ese tema a relucir. Los niños son gregarios, los niños son de grupo, de integración de cuerpos, necesitan tocarse, chocar, jalarse, hacerse bromas, correr. Naturaleza. Los juegos infantiles son físicos y son de contacto por naturaleza. Los niños en estas escenas están saliendo con un cubrebocas, eso está moderadamente bien. Hay ciertas edades, probablemente los menores de 6, en los que es muy improbable que sean utilizados correctamente. Entonces, aquí es donde viene la pregunta que deriva precisamente de lo que acabamos de mencionar, Patricia. ¿Por qué se enferma un niño? ¿De dónde viene el contagio de un niño? Probablemente de un adulto. El niño no tiene un contagio espontáneo, no es que estaba en el patio de su casa y apareció enfermo el niño. Si un niño de un núcleo que se ha estado quedando en casa aparece enfermo, este fue un adulto que salió, no se cuidó y regresa a su burbuja contagiado. Posiblemente no lo está haciendo al propio, nadie quiere que su familia esté mal, pero de alguna manera podría haber incumplido los requerimientos, las recomendaciones. ¿Será que hizo mal la fila en la estación de bus? ¿Será que hizo mal la fila a la hora de ir a comprar algo al comercio? ¿Será que no consideró que la política de las burbujas era algo lógico y dijo, no, yo con mis compañeros de trabajo hago burbuja, yo con mis amigos del barrio hago burbuja, porque toda la vida nos hemos reunido? Eso no es una burbuja. Burbuja implica convivencia. Es con quien duermo. Es con quien duermo, vivo. no en el cuarto, pero bajo un mismo techo. Puede ser la persona que cuida a un adulto mayor, puede ser alguien que me ayuda con los quehaceres del hogar, pero convive dentro de una misma edificación que llamo casa. Bueno, de hecho, en la última conversación, y no sé si algo haya cambiado con la doctora Arguedas del Hospital Nacional de Niños, todos los niños, el historial de niños que tenemos contagiados, todos fueron contagiados por sus padres de familia, Claro. en su propio núcleo. Claro que sí, porque el niño está en la casa, no hay lecciones escolares y por lo tanto el niño está resguardado bajo la protección de su hogar. Pero en un momento determinado aparece enfermo. Cuando los niños regresen a la escuela, tendrán los adultos que asegurar el correcto cumplimiento de las recomendaciones del ministro para evitar enfermar a un niño. Porque enfermas a un niño y enfermaste al aula. ¿Cómo no? Y enfermaste a un Definitivamente. montón de familias. Pero vamos a hacer Claro. un repaso de las medidas precisamente que se estarían tomando con respecto a los más pequeños de la casa cuando vuelvan ya a sus centros educativos. Son niños menores de 4 años y ya regresaron al prekinder. Al igual que los adultos, llevan una careta y al entrar por la puerta del centro cumplen un protocolo por el cual el personal tuvo que prepararse. Desde que llegan, se les desinfectan los zapatos con agua y con cloro. Luego les tomamos la temperatura de uno en uno. Ellos usan las caretas como si siempre las hubieran tenido. Si usted se pone un aparato de estos, ¿verdad? Siente como calor, aunque no está en el mismo movimiento que están ellos, ¿verdad? Corriendo y jugando en los recreos. Sin embargo, es muy curioso, no se las quitan. La mayor parte de los prekinder y maternos del país están funcionando bajo la supervisión del Ministerio de Salud. De ahí que sus protocolos en aulas puedan ser un modelo para estudiantes de mayor edad. Hay mucho trabajo en conjunto con las familias y nosotros, y en las casas les están diciendo, no puedes estar junto con el otro compañerito. Las preocupaciones que tenían las maestras antes de retomar funciones era si los más pequeños eran capaces de seguir indicaciones al momento de lavarse las manos, pero sobre todo al momento de comer. Y el lavado de manos lo tenemos cada hora.
El profesor siempre debe tener la careta, si no tiene la careta o el protector facial va a tener la mascarilla. Si se aproxima a la mesa es para ayudarle a abrir la cajita en donde traer los alimentos o algún paquetito. Cuando van a comer hay que quitarle la mascarilla y luego después la vamos a desinfectar. En otros países, donde se retomaron las funciones de centros educativos, las distancias son indispensables para que los niños puedan interaccionar. Pero ¿cómo lograrlo sin que se contagien del COVID? Vamos, Mari. Ven, separados, chicos, por aquí. Ven, Mari. Siempre se necesita mucha supervisión. Entonces la teacher está ahí, ¿verdad? Cuidando de que mantengan su espacio por allá, otro por allá, ¿verdad? De vez en cuando coinciden porque son niños, ¿verdad? Cerquita, pero rapidito vamos a ver. ¿Sería viable en escuela y en colegios este modelo? Sí, claro. Y mucho más fácil en escuela y en colegio, porque son más grandes. Creo que con una buena organización y una buena asesoría, ¿verdad? Sí se puede hacer. Por el momento, un poco más de 1 millón de estudiantes esperan el anuncio oficial del día que regresarán a clases, donde todos los centros educativos deberán estar preparados para mantener un protocolo que parece abrumador en grandes centros educativos. El lograrlo dependerá también de la educación que den los padres a sus hijos en casa. ¡Ay, qué ternura ver esos chiquitines, ¿verdad, doctor? Pero véalos y lo que dice la maestra, que efectivamente lograron quedarse con las caretas y realmente están impresionados de que, bueno, ¿verdad? Que estamos desarrollando una nueva cultura. Totalmente. Y eso lo que demuestra es que el niño, reafirma lo que acabamos de decir, el niño acepta el ejemplo del adulto. Si el adulto se cuida, el niño se cuida. Si el adulto habla de andar mascarilla o careta y lo hace correctamente, el niño lo va a aprender. Evidentemente, cuando están en un ambiente así tan protegidos y en pequeños números, sí, es más fácil para la docente hacer un control del ambiente y de las criaturas. Claro. Pero cuando estás en un ambiente mucho más numeroso, cuando tenés 30 alumnos, no es tan sencillo. Así que nuestra educación pública tendrá que sentarse a conversar cómo se va a seguir en el futuro y pues hay mucho trabajo pendiente. Muchos retos. Muchos retos porque además puede. es nuestra infancia, nuestra niñez. Sí se puede, pero es ardua la labor. Ahora, trasladémonos de los centros educativos y volvamos a los centros de trabajo. Ahora repasábamos que la cantidad de gente que ya está volviendo, ¿verdad? Muchos gradualmente, otros ya les dijeron, usted vuelve 100% ya físicamente a su lugar de trabajo. Correcto. Usted hablaba de la distribución, pero repasemos antes de llegar al centro de trabajo. Va a haber más gente en las calles, más gente en los paraderos, más gente en los buses. Y a ver, hay que ser honestos, hemos visto que en muchos buses y en muchos paraderos todavía se sigue pecando, doctor. Si no guardan la distancia, tienen obligatoriamente que usar mascarilla de una manera correcta. Cada vez se dice con más énfasis que ciertamente en algunos ámbitos, en algunos escenarios, en algunos ambientes, es muy difícil guardar la distancia todo el tiempo. Es que para poderte desplazar dentro de un autobús, tenés que pasar a la par de varias personas necesariamente. En esos ambientes es donde se hace todavía más necesario el correcto uso de la mascarilla. Y además de esto, hay gente que lo está complementando con una careta facial de plástico transparente y eso está muy bien, Pero ni la careta ni la mascarilla sustituyen permanentemente el distanciamiento social. De modo que en las paradas de buses deberíamos ser más serios, más consecuentes con las medidas. Dentro del autobús, con muchísimo más razón. Hay un tema económico de por medio, ¿verdad? La mitad de los usuarios con la misma cantidad de autobuses y la misma cantidad de choferes, de modo que es algo que hay que coordinar correctamente, que se escapa a mi área de pericia. Sin embargo, me doy cuenta de que es bastante difícil para algunos
hacerlo correctamente. Sí, e incluso, ¿verdad? Que se hablaba de que a las empresas de transporte se les había solicitado tener los buses ventilados. Ventilados. Que estuvieran abiertos, Correcto. ¿verdad? Para que fluya. Pero Correcto. a ver, también empezó a llover y de repente más Si de una llueve, cabeza hay que queda cerrar. empapada, hay que cerrar. Entonces, Si llueve hay que cerrar, excepto que todo el mundo ande con capa dentro del autobús, lo cual es totalmente impropio. es una falacia también. Eso no se va a dar. Ahora, no solamente es abrir, es considerar la limpieza del autobús frecuente, la desinfección de superficies, es que el usuario del autobús tenga conciencia de que desde el momento en que está manipulando barandas, sitios de sujeción, etcétera, está tocando áreas que otras personas han tocado, Ay, sí, ¿verdad? sí. Entonces, no solamente es COVID-19, es una cuestión de salud pública, y lo que tenemos que ver es que en esta época de lluvias es muy probable que haya otro tipo de gripes, otro tipo de infecciones respiratorias, y en un momento determinado alguien puede subir al bus, estornudar, y la gente va a entrar en pánico porque van a decir COVID-19, y es capaz que quieren echar del autobús a aquella persona. Eventualmente. Hay que tener cuidado, hay que tener respeto. En una situación así se hace obligatorio el respeto a la dignidad ajena y además de eso la compasión, pero también con mucho cuidado personal. ¿Será que nuestro chip en todo esto que está cambiando, deberíamos pensar que cuando estemos fuera circulando en diferentes lugares, que hay que tener la certeza de que todo está contaminado? Punto. Que esa sea la percepción, digamos, y que para uno no estar toqueteando, y si toquetea lo primero que hace es lavarse las manos. Lo podemos ver desde dos perspectivas, Patricia. Podemos decir, ok, potencialmente todos y todo es una fuente de infección para mí. Exacto. Para mí. O podemos hacerlo al revés, con un enfoque muchísimo más humanista, con un enfoque más respetuoso. Yo voy a asumir que yo estoy contagiado. Y puedo contagiar a todo el mundo. Y puedo contagiar a todo el mundo, por lo tanto, me voy a comportar de manera tal que proteja a los demás. Me gusta esta forma de ser, me gusta esta forma de pensar. Asumo que soy yo el que está enfermo, el que puedo contaminar, el que puedo hacer daño. Me mantengo lejos. No espero que los demás se aparten, yo me aparto. Si muchas personas empiezan a actuar de esta manera, podría ser que tengamos un buen efecto sobre la ciudadanía, podría ser que incluso desarrollemos un sentimiento patrio más fuerte, un sentimiento de grupo, de comunidad, de país, de continente, de planeta. Veámoslo como quieras, Patricia. En esto estamos todos juntos. Todos. Y la desgracia internacional es la desgracia nacional. Totalmente. Así que tenemos que empezar a cambiar el chip. Los niños ya nos están dando evidencia de que es posible cambiar, pero esto implica responsabilidad y mucha seriedad de parte de los adultos. Totalmente de acuerdo. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por haber iniciado la semana con nosotros. Muchísimas y dándonos gracias. este mensaje y reflexión para que siga calando en nosotros, para mantener toda esta reapertura y que verdaderamente el país siga fluyendo, pero con toda la contención del caso. Correcto. Frente a esta pandemia. Correcto. Muy buenos días, doctor. Gracias. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos para el jardín. Berito, adelante. Así es, Pati, aquí estamos soleadito y con muy buena información porque vamos a hablar de la medicina natural. ¿Qué pasa con la medicina natural? Es maravillosa, pero no se puede tomar a la ligera porque esto puede tener contraindicaciones con ciertos medicamentos. ¿Qué se puede y no hacer? Hoy tenemos al médico David Barbosa, que es farmacéutico y también experto en medicina natural, que nos va a ir uno a uno dando esas recomendaciones. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Vero, muchas gracias. Sí, vamos a empezar a hablar básicamente de aquellas enfermedades que son más comunes y que realmente también pues, pueden tener importantes. Doc, vamos a darle un segundito porque tenemos una situación ahí con el micrófono, pero lo que queríamos hablar y vamos a abordarlo muy bonito para que usted se quede con nosotros, vamos a ir uno a uno con las enfermedades más comunes, diabetes, hipertensión. Si usted tiene alguna dificultad con eso y le recomendaron medicina natural o incluso tomar productos, algo tan básico como un tecito o un diente de ajo en la mañana, mucha atención porque eso podría alterar el medicamento que usted lleva. Pero aquí está el doctor Barbosa, ya teníamos bien el micrófono y nos va a decir exactamente en función de las enfermedades. Y vamos a iniciar con los hipertensos, doctor.
Sí, todavía. Bueno, entonces vamos a hablar con los hipertensos y vamos a darle las recomendaciones que nos trae el doctor para que usted sepa qué puede tomar y qué no. Usted tiene sus medicamentos, que algo muy, muy importante es que no deje de consumirlos, los medicamentos que usted le recomienda a su doctor, y que cuando vaya a tomar algo natural, tenga usted mucha atención en qué es lo que va a hacer. Ahora sí. Muchas gracias. Ya está. Perfecto. Bueno, Vamos usted a es el comenzar experto, doctor, lo rápidamente. dejo hablar. Claro que sí. Personas hipertensas, por ejemplo. Personas hipertensas tienen que tener cuidado cuando utilizan ciertos energéticos, productos que utilizan para elevar el nivel de energía, como estimulantes que sean a base, por ejemplo, del café o de la cafeína, y también que sean a base del ginseng. Bueno, esto no es un ginseng, pero para efectos ilustrativos vamos a decir que es un ginseng. Están en una gran cantidad de suplementos a la dieta, en una gran cantidad de productos naturales, y son productos que están contraindicados. ¿Por qué razón? Porque elevan la frecuencia cardíaca, aumentan el gasto cardíaco, pueden hacer que los medicamentos que tomamos para la presión no sean tan efectivos, y esto a la postre va a hacer entonces que el paciente se desmejore en lugar de mejorar. Así que mucha atención para esas personas que están tomando tés, pastillas, ampollas bebibles con ginseng, estimulantes, bebidas energéticas con cafeína, inclusive dosis elevadas del café corriente, los expresos, pueden aumentar la frecuencia cardíaca y pueden generar entonces un problema de aumento de gasto cardíaco. Pero un hipertenso sí podría tomarse una tacita de café. Una tacita de café que aporta 50 miligramos de cafeína, más o menos, no hay ningún problema. Pero si ya estamos hablando de las personas que toman un jarro de expreso en la mañana, al mediodía, en la noche, y son hipertensas, podrían tener problemas por el aumento en el gasto cardíaco que genera el aumento en las pulsaciones. Entonces eso es muy importante para que lo tomen en cuenta. ¿Qué pueden tomar entonces las personas hipertensas que necesitan un estimulante, que ocupan algo que les dé energía? Bueno, aquí tengo por ejemplo esta bebida, que es una excelente recomendación para personas hipertensas que buscan un estimulante. Es que aquí estamos en el jardín y tiene una abejita, pero todo bien, sí. Complejo B, vitamina B1, la tiamina, por ejemplo. La tiamina solita sí puede ser utilizada por una persona hipertensa y le va a ayudar muchísimo a que sientan un aumento en los niveles de energía del hipertenso y no afectar su tratamiento. ¿Y eso dónde lo conseguimos, doctor? Esto es un suplemento que vendemos en macrobióticas, que se venden en macrobióticas, y que es simplemente preparar, que es una bebida enriquecida de frambuesa, enriquecida con vitaminas del complejo B, tiene B2, B1, B6 y B12. Así que aquí está un claro ejemplo, por ejemplo, un paciente hipertenso que no puede tomar y que sí puede tomar para una necesidad en específica. Perfecto, vamos con el siguiente caso. Siguiente, úlcera. Y aquí esto es muy importante porque somos un paciente con un alto nivel de cáncer gástrico y altos problemas de úlcera gástrica. Y este es un detalle que pone en riesgo la vida de las personas. Si no se cuidan con esta interacción, inclusive están en riesgo de muerte, inclusive, Vero. Por ejemplo, las personas con úlcera no deberían de tomar suplementos ni productos naturales que sean a base de ajo. Algo tan común como las pastillitas de ajo que las personas toman están contraindicados. También está contraindicado el perejil, incluyendo los batidos verdes que le ponemos perejil. Y también está contraindicado en personas con úlcera gástrica los suplementos de ginkgo biloba. ¿Cuál es la razón? Bueno, todos estos productos naturales aumentan los tiempos de coagulación, y una persona con úlcera gástrica puede generar potencialmente sangrado digestivo, una hemorragia interna que lo lleva a internamiento. Entonces es un detalle realmente muy, muy importante. Nada con estos suplementos si usted padece de úlcera gástrica. Ahora, doctor, y repito la pregunta del café. Si yo me tomo o me como un ajito en ayunas, como me recomiendan para algunos, ¿podría hacerlo? Claro. Si usted ya se mastica o se toma un ajito en ayunas, ya usted está en riesgo, porque ya tiene un efecto anticoagulante leve el ajo a esa cantidad, a esa dosis. Pero si usted se va a preparar un pescadito y lo quiere hacer al ajillo, con mantequilla y un poquitito de ajo ahí machucado, pues ahí no va a tener problema, porque el proceso de cocción también desnaturaliza los principios activos y entonces no va a tener mayor riesgo. Pero sí es muy importante que si usted tiene úlcera en el estómago, no tome suplementos de ajo, no tome batidos verdes que incluyan perejil. Ahí también se incluyen otros productos verdes como las espinacas también. Todas las hojitas estas verdes también tienen la capacidad de aumentar el tiempo de coagulación. Y el ginkgo biloba, que es tan bueno para un montón de cosas, para la memoria, para la concentración, para el vértigo, en personas con úlcera gástrica está contraindicado. Ahora, ¿qué recomendamos entonces en personas con úlcera? Antes de dar esa recomendación, doctor, es que tenemos una consulta justamente de una paciente que ella dice que es hipertensa, diabética, está medicada,
pero que ella padece le cuesta dar del cuerpo, le cuesta ir al baño y que toma remedios caseros. Claro. Que si esos remedios caseros podrían estar afectando el tratamiento convencional que ella toma de la hipertensión y la diabetes. Sí, si toma laxantes, si son laxantes fuertes y se los toma en concomitancia, es decir, junto con los medicamentos para el azúcar, puede disminuir la absorción de esos medicamentos porque esto hace que el tránsito intestinal sea más rápido y entonces puede hacer que sus niveles de azúcar suban. Entonces, por eso también es la importancia de consultar siempre con algún experto en medicina natural porque los productos naturales tienen una forma correcta de utilizarse. Igual pasa con los anticonceptivos, ¿verdad? Las muchachas o las señoras, las mujeres que toman anticonceptivos y que toman algunos laxantes o algunas fibras pueden bajar el efecto del anticonceptivo y entonces pues tener un embarazo no deseado. Por eso es que la medicina natural es medicina, ¿verdad? Y hay que tomarlo realmente de la mano de un experto. Ahora sí, doctor, ¿qué sí puede ¿Qué tomar recomendamos? una persona Bueno, con algo úlcera tan gástrica? sencillo como por ejemplo este juguito, que es un juguito que yo preparé 100% puro del gel del mucílago del aloe vera. El aloe vera es un astringente de primera calidad que va a ayudar a cicatrizar la úlcera gástrica y a esto le podemos poner, por ejemplo, también unas gotitas de salvia de targuá, que es un astringente con acción antiséptica que inclusive ahora sabemos que ayuda a eliminar la bacteria Helicobacter pylori. Así que aquí tenemos dos, por ejemplo, ejemplos de medicina natural contraindicado, el ajo, el ginkgo biloba, el perejil, y indicado, en este caso, el aloe vera y la salvia targuá. Para personas con úlceras gástricas. Exactamente. Ok, siguiente paciente o siguiente dolencia. Caso, porque estamos concentrándonos en los más comunes, ¿verdad? Ok, sí, que son los pacientes diabéticos, de mayor como el caso de la incidencia. señora que nos escribía ahorita o que nos preguntaba. Exacto. Ok, en diabéticos, yo tengo aquí una imagen, voy a darle vuelta a esto para que los muchachos me regalen una tomita rápidamente de esta mata. Yo hice una búsqueda en Google de la famosa mata de insulina. Y resulta que la matita esta, la planta de la insulina, le dicen a una planta en Colombia insulina, en México le dicen una planta distinta. Resulta que hay diferentes tipos según la cultura y según la tradición de la famosa planta insulina. Y no hay estudios etnobotánicos que digan realmente cuál es la que tiene la capacidad de bajar los niveles de azúcar en la sangre. Es sumamente peligroso porque las personas, al ponerle el nombre popular insulina, creen que realmente están tomando insulina. Y muchas veces se dejan hasta de inyectar la insulina que le mandan en el seguro y esto puede generarles picos en sus niveles de azúcar y entrar hasta en el shock hiperglicémico. Entonces no deje inyectarse la insulina ni deje tomar sus medicamentos para la diabetes, mucho menos por una planta que yo creo que no pudieron haber escogido un peor nombre, haberle puesto insulina, que es el nombre popular, no es el nombre científico y que no contiene insulina. Entonces, como contraindicación, estoy trayendo esta planta insulina que nadie sabe en realidad cuál es. En los diferentes países le ponen Pero diferentes nada que nombres. venga con ese nombre se puede Exactamente. consumir. Y doctor, para cerrar con los diabéticos, ¿qué sí pueden tomar? Aquí les tengo este producto, voy a sacarlo acá. Son unas capsulitas de un extracto estandarizado de nopal. El nopal es la única planta, el único extracto natural autorizado por el Ministerio de Salud como un tratamiento alternativo coadyuvante para la diabetes tipo 2. Se toma antes de las comidas, el nombre científico es Opuntia ficus y nos va a ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Doctor, como siempre, un placer tenerlo en nuestra casa. Muchísimas Un placer, gracias por con esas gusto. valiosas recomendaciones. Un placer. Pati. Vean ustedes, porque muchísimas veces el baño se nos hace complicado organizarnos porque de repente los espacios son pequeñitos, pero hoy Esteban Delgado nos trae excelentes ideas para realmente cumplir con este objetivo de organizarlo todo y además que se vea lindo y ordenado. Esteban, muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días. Eso es justamente lo que hacemos. Lo que nosotros hacemos son tipo de organizadores, son móviles pequeños
solución, porque se va a que uno puede hacer realmente maravillas en espacios pequeños. Es cuestión de mucha creatividad y cuestión de tener soluciones como las que hoy nos has presentado y que pueden ser muy diversas. Así que... Este es justamente uno de los más vendidos. ¿Esteban? Sí. Es que es muy muchísimo funcional. a la gente. Muy funcional, muy lindo. Esteban, muchísimas gracias. Gracias por haber venido a mostrarnos todo esto. Un gusto, gracias a ustedes por invitarnos, doña Patricia. El placer es nuestro, así que si estaban pensando que su baño está en problemas, ya tienen muchas alternativas para reorganizarlo y darle ese giro necesario. Pero... Gracias, Pati. Mucha atención porque el turismo nacional está abriendo una gama de ofertas, alternativas, promociones en hotelería, en viajes, en todo lo que usted se imagina. Así que, eso sí, con todos los protocolos para que usted vaya muy seguro y muy tranquilo, aproveche estas promociones. Estos destinos tan paradisíacos,
usted los podrá disfrutar a precios tan cómodos como los que no se ven en años. Y es que hoteles, turoperadores, agencias y otras empresas relacionadas con el área de turismo tendrán interesantes ofertas para incrementar de manera paulatina el turismo nacional. Bueno, tendría que analizar, ¿verdad?, qué promociones son las que ponen, cuánto descuento dan, si es beneficioso para uno, ¿verdad? Y también uno ponerse mano en la conciencia, ¿verdad?, también. Sí, ¿verdad?, que sería bonito. Podría ser como de un día para las personas a las que les cuesta un poco más ir y así aprovecharía. Estos son los parques nacionales que están actualmente abiertos. A esto se suma la apertura de playas durante 3 horas en la mañana. Situación que los comerciantes de turismo aprovechan para tener jugosas ofertas. Es muy probable que a partir de ahora también comencemos a ser testigos de ofertas especiales, de paquetes, de anuncios de oportunidades para vacacionar, y aquí como ciudadanos, como consumidores, tenemos la responsabilidad de verificar que las empresas que lo estén ofreciendo sean empresas formalmente constituidas, que cuenten con los debidos permisos del Ministerio de Economía y con las debidas patentes. Que si dentro de esos paquetes está el nombre de algún hotel para hacer un hospedaje de 1 o 2 noches o más, que verifiquemos que ese hotel efectivamente tenga los permisos que le permitan funcionar, que esté respetando el protocolo que al respecto ya diseñamos en conjunto con el sector privado. Sumado al turismo nacional, este es un buen momento para comprar boletos aéreos. Se pueden apreciar muy buenos precios a distintos destinos, tanto dentro y fuera del continente. La idea es que usted aproveche los precios accesibles y planee con orden y antelación sus vacaciones. Vean la belleza de suculentas que Nilda Gutiérrez nos trae en esta mañana. Ella es experta en la materia, en cómo decorar, en los cuidados, y nos va dando una guía de cómo podemos tener esas bellezas en casa. Muy buenos días, doña Nilda. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Esta vez decidimos hacer una separación visual entre lo que son suculentas que puede mantener dentro de la casa y lo que son suculentas de sol. Vamos a empezar con las plantas de interior. ¿Qué significa esto? Ellas deben estar en un lugar con iluminación natural, no en un lugar de sombra, ¿sí? Deben recibir un poquito de luz sin sol directo, y de esa manera las plantas se mantienen muy bien. ¿Por qué decidimos hacer esto? Cuando la gente quiere regalar un arreglo de suculentas, siempre mandan la foto de las suculentas de color, pero lo quieren para la cocina de la casa. No se puede. No se puede, porque no van a sobrevivir. Eso no significa que no se puedan hacer cosas lindas, llamativas, con plantas que permanecen muy bien en el interior. Ahora, entonces, en interior hay una característica, todas estas tienen un color verde fuerte. Exactamente. O diferentes tonalidades de verdes. Hay diferentes tonalidades, pero lo que sí tiene la característica es que son duras, son como rugosas. Esa es un poquito más acuosa, esta es más acuosa, esta y esta podrían... digamos, hacer como un término como medio, que ¿verdad? sí, tal vez lo logran dentro. Pero entre más duras son, digamos que son más resistentes a la luz natural, no sol directo. Ahora, entonces es como que estén a la par de una ventana, en un lugar que tal vez haya tragaluz. No necesariamente, pueden estar en la sala, en una mesa lateral, pero que siempre que el lugar sea iluminado. Lo que no podemos es ponerlo en un lugar totalmente de sombra, porque ahí sí ningún ser vivo resiste, ¿verdad? Ninguna planta. Tiene que darle luz, entonces. Cierta luz. Vean esta belleza, esto es una suculenta. Esta es una suculenta, esta es una Crassula arborescens, Triple J se llama, es una belleza. Esta es una de las que se adapta muy bien a ambos ambientes, porque si usted ve las características son acuosas también, son hojitas que usted las ve y da esa sensación, ¿verdad?, de que son suaves. Son más suavecitas. Exactamente. Que estas, por ejemplo, que son más tienen duras. Una particularidad, ¿verdad?, como más fuertes se ven. Ahora, hay un tema importante, por ejemplo, en este tema, vea lo grandes que ellas se van haciendo. Espectaculares. Estas están en el vivero, en un lugar donde solamente tenemos luz, no hay sol directo, y ellas crecen y se desarrollan perfectamente bien. Esta está en un lugar intermedio, donde recibe solcito entre 6 y 9 de la mañana y empieza a tomar esos tonitos. Ahora, me da una, porque por ejemplo, si yo tengo en esta es una como esta. ¿Es la una misma? No, esta es
aquella de allá, que está en esta. Se parecen mucho, pero no son iguales. Mi pregunta Esta. era, tal vez llega así de pequeñita y ¿cuándo va a llegar a crecer así? ¿Tengo que irla pasando de No, recipiente? en un arreglo como este arreglo está hecho para que le dure unos 3 años, si usted lo cuida con las indicaciones que nosotros damos. ¿Eso qué significa? Vamos a hacer la prueba, que es para todas las plantas. Vamos a meter un palito hasta el final. Vamos a ver si hay algún grado de humedad, por supuesto aquí hay. Yo siempre pinto acá. Esto es como hacer un queque. Cuando yo saco el palito y me sale completamente limpio, es el momento de volver a regar. ¿Ok? Ahora, hay una diferencia entre los arreglos que están hechos en un recipiente sin hueco de drenaje y las macetas que tienen hueco de drenaje. ¿Cuál es la diferencia? Las macetas con hueco de drenaje regamos abundantemente hasta que el agua escurra por la parte de abajo, abundantemente. En las que no tienen hueco de drenaje, usamos más o menos 1/3 de la capacidad líquida del recipiente, no más que eso. Porque si no se va a empozar ahí el agua y me va a podrir las raíces. Estos arreglos tienen un drenaje, yo hago un drenaje de muchas capas para que eso no ocurra. Entonces el poquito de agua que se le pone rinde como para 1 mes y medio, 2 meses. Entonces, pero ese toque del palito es una maravilla, ¿verdad? Y esto usted lo puede tener en su oficina, en la cocina, en una mesa lateral, en cualquiera. Esta sí, riego abundante. ¿Cuándo regamos? Cuando ocurre esto. No sé decirle porque no sé, por ejemplo, en su casa no es lo mismo que en mi casa, porque no sé la iluminación, si es más ventosa, si las plantas están en segundo piso. Entonces lo que nosotros siempre recomendamos es determine una sola vez, esto se hace una sola vez, cuando usted lleva la planta a su casa, cada cuánto se riega. Ok, interior, vamos a ver las de exterior. Vamos a ver las de exterior. Vamos a ver las de exterior por acá, que ya están nuestros compañeros ahí en... ¡Ay, qué belleza! Esto se ve espectacular, doña Nilda. Uy, sí, ¿qué es esta belleza? Sí, nosotros tenemos una gran variedad. Sí, no sé por dónde empezar. Todas son hermosas. No sabemos por dónde empezar. Entonces, las características de las que van afuera, ¿podríamos repetirlas, doña Nilda? Exactamente. Las que van afuera tienen varias características. Siempre vamos a encontrar algún grado de color. Si ustedes ven aquí, hay desde diferentes tipos de verdes, hasta celestes, rosados, grises, tonos rojos, tonos violáceos, mezcla grises. Este es un ejemplo. De hecho trajimos estas 2 plantas por esto. Esta es la misma especie. Exacto. Esta es una Sedeveria leticia, esta es una Sedeveria leticia. ¿Qué pasó? Esta se nos olvidó arrinconada en un lugar donde le daba sombra. Esta está a pleno sol. Entonces, ¿cómo crece de diferente con la luz adecuada? Exacto, los tonos, la forma. Si usted ve, Verónica, esta está lo que nosotros llamamos etiolada. Se estiró, no tiene la misma forma las rosetas. No, ¿verdad? Y ellas se deforman si no está en la luz adecuada, ¿verdad? Me habían comentado. Exactamente. Ahora, doña Nilda, no solo se deforman, pierden el color. Totalmente. Además, como pierden, que se apachurran. Ellos necesitan el rayo UV para hacer todo el proceso de su coloración. Doña Nilda, ¿cómo? Porque es que me sorprenden las de este tamaño. Porque yo no sé, yo inocentemente tal vez voy y compro una chiquitita y quiero que se me haga así de grande. ¿Eso llega a pasar o es una especie diferente? No, ¿cómo es eso? Todas llegan a crecer. Hay especies enanas, hay especies que tienen porte pequeño, lo que nosotros llamamos porte pequeño. Hay otras que son, por ejemplo, estas grandotas de allá, que son gibifloras. Que es una especie que tiende a hacerse enorme. De hecho, nosotros tenemos mucho más grandes que estas, ¿verdad? Que son así, grandotas. Pero, por ejemplo, ella llega a reproducirse, se llena de hijos. Lo que pasa es que esta es una planta de muy lento crecimiento. Entonces, para llegar a tiempo tarda? Esta tiene como 8 años, 9 años. Sí. ¿Verdad? Entonces, estas son muy, muy lentas. Esas son mucho más rápidas de crecer. Estas las gibifloras, exactamente. ¿Y esa para llegar a ese tamaño cuánto tiempo más? Esa es un poquito más rápida, esa puede tener unos 2 años, año y medio por ahí, más o menos, sí. Lo que sí es el cuidado del tono, ¿verdad? Si le ves en el fondo, tiene tonos violáceos, las hojas encrestadas, ¿verdad? Y eso es parte del sol. Ahora, un tema interesantísimo, Verónica, es que estas plantas también funcionan muy bien en climas fríos e igualmente el color se incrementa porque es
ellas hacen lo que nosotros hacemos cuando tenemos frío, ponemos un suéter. Entonces, ellas lo que hacen es incrementar la coloración, la pigmentación como una manera de protegerse. Entonces, ¿se dan bien en clima frío, en clima caliente? ¿Se adaptan? En cualquiera. Ellas son muy valientes, ¿verdad? Me parece. Estas plantas son lo más resistente que yo he visto en la vida. O sea, realmente, incluso si por A o por B les entra una enfermedad, usted las corta, cura, vuelven a retoñar. Lo que no son es necesariamente rápidas para crecer. Sí, hay que tenerle paciencia. Exactamente, algunas especies sí. Por ejemplo, este es un aeonium. Esta es una familia de suculentas que es un arbusto que es hermosísimo. Hay muchísimas especies de esas, pero de todos, este es uno de los más resistentes. Hay unos que son negros, 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 y es bien difícil pegarlos y mantenerlos. Es Doña complicado. Nelia, de verdad que muchísimas gracias por traernos estas bellezas y por explicarnos esas diferencias No, para el con mucho cuidado gusto. adecuado en casa. Muchísimas gracias. A ustedes, muy amables bien. por la invitación. Vamos a hacer una pequeña pausa y a compartir con nuestros compañeros de Noticias Repretel. Ellos ya están listos con las noticias de cada hora, pero al regresar, mucha atención, porque si usted necesita dinero, usted necesita una asesoría y que lo apoyen económicamente en esta difícil etapa, no se preocupe, tenemos al experto que le dice cómo están haciendo los bancos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros, y si usted y su familia necesitan apoyo económico, hay muchísimas opciones para que los bancos le peguen esa salvadita. Y está don Maurilio Aguilar, bienvenido Maurilio. Buenos días. Ahora, hay muchas personas que buscan esa salvada financiera pero no tienen ingresos. ¿Qué puede hacer esa persona? Sí, bueno, en este momento, dada la situación particular que vivimos de la crisis, los bancos han venido flexibilizando las condiciones de crédito. Entonces, hay personas o empresas que se han visto afectados su nivel de ingreso, ya sea porque le redujeron la jornada o porque hubo suspensión de contrato laboral. Ahí lo que uno hace fundamentalmente es ver cuál ha sido el comportamiento en el pasado, digamos, cuál ha sido lo que llamamos dentro de la jerga de crédito, cuál ha sido su carácter, su voluntad de pago. Entonces, en función de eso, se valoran los casos y se hace un análisis de la proyección de capacidad de pago hacia el futuro, en el entendido de que hoy tiene limitada esa capacidad de pago. Entonces, ahí se valora el historial, por un lado, y por otro lado se valora el comportamiento esperado desde el punto de vista de la capacidad de pago de esa persona. Esa persona que perdió su trabajo o que se vio limitada su jornada, ¿ustedes cómo definen su capacidad de pagos a nivel de banco? Sí, aquí tenemos dos grandes grupos. Aquellos que son clientes nuestros, del cual ya conocemos, porque han pagado los últimos 3, 4, 5 años o más, entonces conocemos cuál es su conducta de pago. Entonces, en ese caso, no vamos a hacer tanto una evaluación de la capacidad de pago en ese momento, sino que lo que vamos a hacer es ponerle mayor énfasis a el tiempo que esa persona va a tardar en recuperarse, en estabilizarse, ya sea si es una empresa o si es un individuo. Aquí podría darse dos alternativas. Uno, de que la persona lo que requiere es, dado que tuvo una merma de ingresos, tratar de reducir su cota. ¿Cómo accede, digamos, a una reducción de cota? ¿Para qué? Para que en este tiempo donde sus ingresos se vieron afectados, pueda atender al banco. O incluso puede no tener ingresos, pero es cliente nuestro. Entonces ahí podemos tener periodos de gracia. ¿Qué es un periodo de gracia? Bueno, un periodo de gracia es un periodo en el cual el banco no le cobra ni la amortización ni los intereses. Es decir, usted no paga la cuota y no se le va a cobrar interés sobre intereses, sino que usted, dice, bueno, mira, es que ya estoy sin ingresos, no puedo pagar. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Entonces se acerca al banco, el banco realmente revisa si efectivamente la situación de crisis fue lo que provocó esa situación desde el punto de vista de ingresos, y le dice, ok, vamos a proyectar acá, entonces digamos 6 meses, 1 año, año y medio, dependiendo, porque cada caso es muy diferente. Especialmente, por ejemplo, si estamos hablando del sector turismo, por ejemplo, de una empresa o alguien que trabaja en el sector turismo, probablemente la recuperación va a ser un poco más lenta. Otras actividades, probablemente ya y siempre, cuando venga la época de Navidad, etcétera, puedan mostrar, digamos, una mejoría importante de ingresos. Entonces, ahí lo que valoramos, como te repito, no es tanto la capacidad de pago, porque no tiene, hoy la vio disminuida, entonces no tiene sentido. Ahí, ¿qué acciones podemos hacer? Bueno, en este caso, uno es el periodo de gracia que te explicaba, otro es
reducir las tasas de interés, incluso en algunos casos estamos hablando de tasas de interés prácticamente cero por un periodo de tiempo, porque obviamente el banco no puede regalar plata porque le tiene un costo para el banco, tiene que pagar a los ahorrantes, o ampliar de plazos o una combinación de ellas, de tal manera que podamos adecuarnos a las particularidades del nivel de ingreso de cada uno de los clientes. El banco está ayudando a las familias también en estos momentos de crisis. Sí, claro, definitivamente, digamos, estamos entendiendo, digamos, estamos viendo un estudio en donde a nivel del sector privado un 30% de las familias han visto al menos una de las personas del núcleo familiar que se quedó sin empleo o se les redujo sustancialmente sus ingresos. Ahora, si yo tengo una familia grande, puedo unirme, digamos, entre familia. Mi hermano pide un préstamo, nosotros nos unimos para ver si sacamos y hacemos una empresita. Claro, claro, siempre y cuando, bueno, aquí que el proyecto sea viable, digamos, hay que ver, digamos, ese nivel de acumulación de capacidades de pago si permiten financiar el proyecto. También, pues, eso va a determinar cuánto es el monto máximo a prestar, digamos, dependiendo de las capacidades de pago que tengan los integrantes del núcleo familiar, pero sí podría ser una alternativa, digamos, en lo que es vivienda, por ejemplo, es muy típico de que la esposa y el esposo, digamos, uno figure como codeudor, un solo deudor, y lo que hacen es aunar los ingresos para poder acceder, digamos, a una solución de vivienda, digamos, de mejor calidad. ¿Qué están pidiendo los bancos como garantía para pedir un préstamo ahora, don Maurilio? Eso va a depender del tipo de crédito, digamos, digamos, si son clientes ya nuestros, la misma garantía que tiene, digamos, le permite acceder ya sea a un refinanciamiento, que es lo que te hablaba, de ampliación de plazos, periodos de gracias, reducción de tasas de interés, o incluso a capital fresco, digamos, siempre y cuando se llegue a determinar que ese capital fresco le va a permitir mejorar sus expectativas de ingreso en el futuro. Para esta persona que está estudiando, acaba de recibir su título y quiere arrancar con un proyecto, ¿por dónde empieza? ¿Qué hace? Bueno, nosotros tenemos unos fondos que llamamos fondos especiales, que esos fondos están fuera de balance. Se colocan, digamos, en ONGs, y esas ONGs, de sus planes de inversión, tienen financiar proyectos a emprendedores, digamos, que empiezan con proyectos nuevos. El monto máximo, digamos, por beneficiario son $25.000 para arrancar, ese nivel máximo, y realmente hay bastante flexibilidad desde el punto de vista de la garantía, que siempre es un obstáculo cuando se inicia un proyecto. Ahí, bueno, ¿qué pongo a responder? ¿Qué pongo a responder? Entonces, no tengo nada, hombre. Entonces ahí hay bastante flexibilidad. Ciertamente uno quisiera ser mucho más agresivo, digamos, y aquí el país no dispone, digamos, de lo que se conoce como un capital de riesgo, en donde se pueda, digamos, financiar ese tipo de emprendimientos de manera mucho más directa y mucho más constante, pero tenemos esa alternativa, digamos, a través de fondos especiales. Muchas familias tienen la deuda del carro, la deuda de la casa, el préstamo, ¿verdad? Se puede unificar todas estas, como quien dice, todas estas colas que uno tiene ahí. Claro, eso es lo más aconsejable, digamos, de que la persona reunifique todas esas obligaciones y las pueda, digamos, negociar, o el banco le pueda dar facilidades desde el punto de vista de extender el plazo, de bajarle la tasa de interés, o incluso, como te digo, hasta periodos de gracia, en el cual, digamos, le permita a la persona o a la empresa ajustarse a su flujo actual de ingresos y las expectativas de flujos que puede tener hacia adelante. ¿Cuánto tiempo están tardando en darme respuesta a los bancos, don Maurilio? No, en lo que es crédito personal, digamos, y si es cliente nuestro, en menos de 24 horas. Es decir, usted, digamos, actualiza la información y inmediatamente se procesa, es decir, mire, le podemos dar esas opciones. Ahí empezamos a sensibilizar, digamos, porque se ve mucho en términos de herramientas estadísticas para tratar de determinar cuál es el perfil de riesgo, digamos, del cliente, y en función de eso uno le ofrece las condiciones. ¿Qué documentos tenemos que tener listos a la hora de pedir un préstamo salariado y asalariado también? Sí, aquí, digamos, bueno, lo primero es la constancia, digamos, lo que demuestra cuál es la capacidad de pago que tiene, que sería fundamentalmente la constancia salarial en el caso de asalariados. En el caso de no asalariados, de ingresos propios, sería una certificación de ingresos emitida por un contador público. Ya eso, por eso, sería la base fundamental, porque ya nosotros disponemos, si es cliente nuestro, el historial de cómo ha venido pagando en el pasado, si se ha atrasado o no se ha atrasado. Valoramos, digamos, en qué actividad se encuentra y las expectativas que tiene esa actividad, cuánto es el tiempo esperado que esa actividad
tarde para recuperarse. Todos esos elementos se sensibilizan para finalmente darle una solución al cliente. Don Maurilio, eso también se va a llevar a cabo en las tarjetas de crédito, ese tiempo de gracia también. Sí, también, digamos, en las tarjetas de crédito, lo que podría, como mencionabas, sería refundir los saldos en un solo crédito para que ese crédito se pueda pagar, digamos, a un plazo mayor y a una tasa de interés más baja, porque las tarjetas de crédito, por su particularidad, digamos, que tiene una serie de beneficios colaterales, pues tienen tasas de interés más altas. Entonces ahí sería aprovecharse de una tasa de interés más baja, por ejemplo, no sé, podemos salir con tasas del 12, 14% para crédito personal. Y realmente, si tenemos créditos con el mismo banco, podemos refundirlo en una sola cuota. Definitivamente sí, incluso si tiene créditos y tiene menos del 50% del total de lo que debe en otros bancos, se le puede refundir, es decir, se le cancela a los otros bancos o los otros comercios o donde tenga los créditos con las operaciones o la operación que tenga en el banco. Entonces se le hace un solo monto y ese monto pues se le calcula una cuota que es más asequible al comportamiento o al nivel de ingreso que tenga la persona. Y no solo ustedes tienen productos como créditos, sino que también uno puede tramitar el bono, tiene un montón una gama más muy grande. Sí, definitivamente también hay la alternativa, digamos, de que los que andan buscando una vivienda, pues pueden acceder a través del Banco Popular a solicitar el crédito de vivienda con el fin de que el nivel, digamos, de financiamiento que vaya a requerir sea mucho menor. Don Maurilio Aguilar, le agradezco mucho su visita. Mucho gusto. Aquí es ayudarnos entre todos, hombre. Así, para salir adelante. Patricia. Hoy estamos con la doctora Gabriela Jara porque muchísimas veces tenemos o sufrimos de esa constante amigdalitis, de esa picazón en la garganta o algún tipo de virus en la boca y uno dice, bueno, ¿cómo combato todo esto frente a tanta confusión en este tiempo? Así que la doctora es quien nos va a ayudar y presentar un novedoso enjuague que nos puede ayudar muchísimo para este tema. Doctora, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Patri, mucho gusto de estar aquí nuevamente. El gusto es nuestro. Doctor, iniciemos así con los tacos de frente, ¿verdad? ¿Cómo matamos a aquellos bichos, digamos, que nos producen ese dolor de garganta? Bueno, aquí tenemos una solución perfecta que nos va a servir con un amplio espectro y que vamos a tener sin importar, porque cuando nos duele la garganta nosotros no sabemos de dónde viene ese origen. Exacto. O sea, no sabemos si es una bacteria, no sabemos si es un virus, no sabemos si tenemos un hongo. Entonces, en este enjuague bucal, que es una solución de yodopovidona, vamos a tener un espectro muy amplio. Entonces, aquel dolor que tenemos no nos va a importar de primera línea si es una bacteria, si es un hongo, si es un protozoario o si es un virus. Lo vamos a eliminar con un enjuague, con un buche que le dicen algunas personas, o con un gargarismo. Durante 30 segundos lo vamos a hacer. Ok, ahora nos vas a indicar bien cómo utilizarlo, pero la pregunta sería también, si estamos medio ronquetas, ¿verdad? Que suele suceder también cuando, bueno, en diferentes situaciones, esto también podría servirnos. Claro que sí. Ahora vamos a diferenciar, Pati, porque a veces las afonías o las ronqueras que llamamos, ¿verdad? O las carrasperas que uno dice, ¿verdad? Y recibe mucha consulta. Tengo carraspera, me duele la garganta, o tengo una afonía, estoy hablando ronco, ¿verdad? Vamos a ver, si usted pasó hablando todo el día, y usted sabe que esa afonía que usted tiene es porque habló todo el día o porque fuimos a un concierto y pasamos gritando como locas. Eso va a costar que pase todavía. Ahorita no va a poder pasar. Pero sí. Ahí vamos a saber cuál es el origen de esa afonía. Okay. Pero muchas veces tenemos afonía y tenemos ronquera y no hemos gritado mucho. ¿Cierto? Entonces ahí probablemente ya va a haber un cúmulo de bacterias o de virus y el enjuague también los va a eliminar. Ok, ¿cuál es la forma correcta? Porque muchas veces de repente nos han recomendado un enjuague, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿será que me lo tengo que hacer gárgaras? ¿Será que nada más me lo trago, lo escupo? ¿Qué es la manera correcta? Bueno, aquí es muy importante saber que no se debe tragar. Ok. El enjuague no debe tragarse, pero sí debe tener un tiempo mínimo para que sea efectivo. Y te voy a explicar por qué. El enjuague es con yodopovidona. La povidona hace que el yodo en solución se libere lentamente y el yodo oxida los ácidos nucleicos y los aminoácidos que tienen un efecto que hace que el virus o la bacteria puedan vivir. Al darse la oxidación, se eliminó todo. Entonces, tenemos que hacer un enjuague o un buche, como te decía al principio, que es aquella gárgara donde uno dice, usted dice que nosotros decimos cuando los bebés están pequeños, está haciendo gorgoritos, porque hacen como... Sí, bueno, entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Hacerlo a nivel de garganta, hacer el enjuague, como decimos coloquialmente, Ok, sí. y después botarlo, no tragárnoslo.
eso una sola vez o hay que repetirlo? Bueno, ahora esa pregunta que me acaba de hacer usted es muy importante, Pati, porque si lo vamos a hacer como un preventivo, ¿verdad? Porque vamos a ver, digamos aquí que están todos los compañeros y resulta que alguno vino y estornudó y el otro tosió. Lo mandamos y entonces para la casa. Definitivamente, pero tosió y estornudó, entonces las gotículas van a estar en todo el espacio. Claro. Entonces lo vamos a hacer de una forma preventiva. Vamos a hacer el enjuague con 5 mililitros, una cucharadita, durante 20 o 30 segundos. Y listo, ok. Otra pregunta, donde yo termino de hacer el enjuague, escupo o boto, digamos, la solución, me tomo un vaso de agua o me enjuago la boca y eso debilita lo que me acabo de poner, que también a uno le queda como la duda si el efecto es total. Sí, claro, el efecto y el mecanismo va a ser por contacto. Entonces, lo ideal es que usted haga el enjuague, lo bote y no se tome ninguna agua, sino enjuagarnos. Ahora, le voy a decir, Patri, aquí le voy a dejar uno para que usted lo pruebe. El sabor es excelente, no le va a generar irritación, quitar el sabor de la boca. Jamás. Más bien usted va a desear tenerlo bastante tiempo. Ok, si digamos estoy con esa garrasperilla o esa cosa, ¿cuántos días, digamos, es recomendable y cuántas veces al día me debería hacer el enjuague? Ok, si ya lo que tenemos es un dolor, ¿verdad? Que tiene un tiempo, el enjuague lo podemos hacer cada 6 horas. Cada 6 horas, sí, cada 6 horas. ¿Por cuántos días? Un tiempo máximo de 15 días, porque ya digamos un enjuague con amplio espectro, si no le ha funcionado durante 15 días, ya usted tiene algo de trasfondo que tiene que ser tratado. Ok, doctora Jara, están preguntando también en línea que si, digamos, yo me estoy haciendo los enjuagues, pero a lo mejor me mandaron antibiótico. Ninguno reemplaza al otro y la pregunta también que si puedo usarlos los dos, ¿verdad?, en el mismo tiempo. Sí, claro que sí, puedes tomarlo como un tratamiento complementario, perfecto. Recordemos que la higiene oral es importante. ¿Cierto? Y que tenemos que tener un enjuague que realmente nos elimine todo lo que tenemos en la boca, porque, Patri, en la boca podemos tener hongos, podemos tener protozoarios, podemos tener bacterias y también podemos tener virus. Lo importante es que ese enjuague, no importa de qué tipo de virus sea, va a desdoblar cualquiera de los virus que existen en la boca y las bacterias también, las gram positivas y las gram negativas. Ahora hay gente que le molesta mucho las postemas, por ejemplo. En el caso de las postemas, ¿nos puede servir este enjuague? En el caso de las postemas podemos utilizar el glicerito. Okay. El glicerito va a ser, porque para la postema necesitamos algo de adherencia. El enjuague se va a hacer rápido y lo vamos a botar. El glicerito va a ser una adherencia. Entonces, en ese caso, cuando es una postema, porque también, Pati, las postemas las podemos tener en la encía, arriba o abajo, la podemos tener en la lengua, la podemos tener por debajo también. Entonces, en ese caso, nosotros podemos utilizar el glicerito. ¿Y el glicerito cómo se utiliza? ¿Cuántos días lo utilizo? Mira, el glicerito es también un producto que te puede ayudar un montón de primera línea, porque lo podemos usar en recién nacidos también. Después de 20 días lo podemos utilizar y ya viene con el aplicador en spray. Entonces, simplemente se pone, se hace la aspersión sobre la postema o la llaga o el afta, que es el nombre. Sí, eso te iba a preguntar. Sí, y las ampollas serían lo mismo. Ampollas en la boca, como la que tenemos Como la acá, que estamos viendo ahí en pantalla, por ejemplo. Exacto. ¿Qué nos serviría en este caso? Nos serviría el glicerito. El glicerito. Que el glicerito, digamos, se aplica. Se pone con un spray, ya con trae. el spraycito, ya no estamos hablando de una cosa totalmente diferente a lo que es las gárgaras, ¿verdad? Exacto, completamente diferente. Ahora, para la gente que por ahí está en casa y dice, uy, estoy en esta situación, en este minuto, ¿algo natural que me pueda ayudar con esto? Bueno, vea, para las dos, en el caso de postemas, en el caso de aftas o llagas que llamamos, o el dolor de garganta, algo momentáneo, ¿verdad? Por el mientras tanto, que puedo llegar. No puedo salir, Exactamente. Podemos tomar la famosa, hacernos unas gárgaras o un enjuague con agua con sal. Agua con sal, con sal corriente. Con sal corriente. Eso sí, la cargamos con unas 2 cucharadas para que esté bien saturada. Con eso podemos, mientras obtengo lo que necesito. Igual para las llaguitas, entonces cierro bien la boca para que me puedan tocar bien las llaguitas. Adicional, Patri, para las llaguitas puedes ponerte una bolsita de té de manzanilla que hemos metido en el refrigerador a frío y no lo ponemos. Eso va a hacer que el dolor disminuya momentáneamente. Como el malestar, mientras que voy por mi enjuague o por el glicerito o por lo que tenga que hacer. Digamos. Es correcto. Sí. Ok, y quizá la última pregunta con respecto a lo de las llagas o aftas o todo esto,
Si pasan unos días y no pasa, no cede, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cuál sería la recomendación? Bueno, la recomendación primero, como decir, si no tenemos, no podemos ir a ninguna farmacia, no podemos consultar al farmacéutico, que es el especialista en medicamentos, estamos en la primera línea de acción, nosotros damos atención primaria, asesoría farmacéutica, recomendación farmacéutica, hacemos esto, los enjuagues con agua. Correcto. Después vamos a una farmacia, vamos a solicitar el consejo farmacéutico, y si esto no nos resuelve la situación, tenemos que ser valorados para ser diagnosticados por un médico. Por un médico. O un odontólogo, padre, porque recuerda que le dije que habían aftas que se hacían en la encía. A veces las que se hacen en la encía están relacionadas con algún problema en alguna pieza dental. Que también se pueden relacionar. Exacto, entonces igual, si no cede, consultamos. ¿Cuánto tiempo, digamos, es razonable donde un tratamiento de estos tenga que ceder para estar tranquilos? Bueno, en realidad como un preventivo, con una vez está. Ahora, si ya usted tiene la llaga, porque a veces me muerdo, ¿verdad? Me muerdo la lengua o me muerdo el cachetito por dentro, tengo frenillos, si se me hacen aftas también, o también tengo prótesis. Y se me hacen llagas, pues eso va a tener una solución promedio de unos 3 a 7 días. Ya si dentro de 7 días no se dio esto, mejor ir a checarnos. Es correcto, sí. Ok, perfecto. Yo creo que por ahí hemos abarcado todo lo que se refiere a posteos, ampollas y a esa picazón de garganta. Eso sí, no se descuide porque recordemos que en el tiempo en que vivimos, tampoco picazón o dolor de garganta eventualmente también podría ser un aviso a los navegantes, como dicen. Correcto, hay que tener Patricia, cuidado. es correcto, hay que tener muchísimo cuidado. Bien, doctora Jara, muchísimas gracias por haber venido a comentar con nosotros. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. El gusto es nuestro. Feliz día para usted. Y nos vamos para el jardín porque ahí está Ítalo poniéndole al ejercicio. Para Maribel, cada día más hermosa. Felicidades por esos 5 millones y por ese próximo cumpleaños que ya lo festejaremos en su momento. Pero ahorita, ¿qué tal si les digo que nos vamos con Priscilla Walls? Porque es momento además de hablar de moda. Y cuando hablamos de moda, hoy con un giro diferente. Organizar ese closet, ese armario que tenemos ahí. ¿Cómo hacerlo? Vamos a ver qué nos cuenta. Muy buenos días, un placer de estar con ustedes de nuevo. Y hoy vamos a hablar de trucos y tips precisamente para ordenar nuestro guardarropa. Ponga mucha atención. Bueno, y aquí nos venimos a Boutique Valeski precisamente para enseñarles a ustedes cómo organizamos las paredes, que es básicamente como usted puede organizar su closet en casa. Entonces vamos a empezar hablando del color. Es muy importante utilizar las prendas que vayan de los colores claros a los colores oscuros. Les voy a dar una muestra. Entonces, por ejemplo, aquí yo utilicé todos los vestidos, ¿verdad? Para que se vea muy ordenado y sepamos que en esta parte del closet van a estar solo los vestidos. Pero vamos a ir desde el más claro hasta el más oscuro. Aquí tenemos blancos, cremas, van cambiando los estampados y se van oscureciendo. Vamos con los azules, turquesas y vamos a terminar con los negros. De igual manera lo pueden hacer con las blusas y los pantalones. Vean ustedes, aquí yo puse todas las blusas en crema y seguidamente van a ir todos los pantalones de acuerdo al color, del más claro al más oscuro. Y por supuesto, si tenemos algún pantalón que tenga mucho estampado, lo podemos dejar al final para lograr combinar las piezas de las blusas con los pantalones mucho más sencillo. Existen también estos, que por cierto yo me lo traje de mi casa, es parte de mi closet, que precisamente es para dividir, vean, si tienen tal vez un closet muy pequeño, para dividir, por ejemplo, yo puse aquí pantalones y blusas y vestidos. Entonces, aquí en la división vamos a tener carteras, podemos tener pañuelos, pañoletas, y vean ustedes que esta parte sí me la traje así tal cual. Mis prendedores, a mí me encantan utilizar prendedores con mis vestidos o mis blusas básicas. Entonces yo para aprovechar el espacio los pongo precisamente en esta división que es de tela. Tengo aquí todas las blusas que me van con los jeans. Desde la blusa más informal, que es como un estilo t-shirt, hasta la chaqueta de jeans o la chaqueta para combinar para salir en la noche. Que utilicen ganchos bien delgaditos para que les quepa más piezas. Importante cuando se trata de accesorios, aretitos, collares, traten de ponerlos también todos en un solo lugar. Por ejemplo, aquí tengo una fotografía
Esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Prisi, muchísimas gracias por estas recomendaciones y ahora que tenemos un poquito más de tiempo en casa, a organizarlo todo y a sentirnos felices con ese orden, que donde está orden, está Dios. Pero saben que hablemos de otro tema, porque en Israel, en este tema de guardar la seguridad a todos los comensales cuando visitan los restaurantes, pues de repente se pusieron creativos y crearon una máscara o una mascarilla que te permite además comer. Claro, dicen por ahí que es bastante incómoda, pero vamos a verla. Dentro de los inventos para la llamada nueva normalidad surge la mascarilla para restaurantes. La idea en algunos países es que estos espacios abran y que la gente se sienta segura. Por eso en Israel crearon una mascarilla especial. Las mascarillas en muchos lugares son obligatorios en espacios públicos, pero no así en lugares cerrados. Sin embargo, ante la posibilidad de ir a un restaurante y no solo comer, sino también conversar, es que ellos patentaron este diseño. En la práctica hay serias dudas sobre hasta qué punto este invento es práctico. El mecanismo se puede abrir de manera automática, pero para activarse debe hacerse de manera manual. Se necesita, además, tener una mano libre para comer y otra para usar la mascarilla. La mascarilla tendrá un precio inicial de unos 1.500 colones y no es reutilizable. No permitas que las moscas y mosquitos hagan de las suyas y vayan a robar la paz de tu familia. Protege a los tuyos con el nuevo Raid Mata Moscas y Mosquitos Aerosol 2. Con esta fórmula vas a proteger a los tuyos de moscas y mosquitos, esos mosquitos que pueden transmitir el virus del dengue. Así que obtén la protección de los expertos contra moscas y mosquitos y confía en nuestra familia para proteger a los tuyos. Eso sí, antes de utilizar recuerden, muy importante, que tienen que leer detenidamente las instrucciones de uso. Así que ya lo saben, si usted quiere proteger a su familia de las moscas y los mosquitos, tanto en el exterior como en el interior, usted puede utilizar Raid Mata Moscas y Mosquitos Aerosol 2 con su fórmula que va a proteger a los suyos dentro y fuera de su hogar. Así que ya lo sabe, confíe en nuestra familia para proteger a los tuyos. SC Johnson, a Family Company. 9:44 minutos de la mañana, vamos a una pequeña pausa comercial, pero le tenemos una receta para que usted arranque esta semana comiendo delicioso. Gina ya está lista en la cocina con esta delicia. Vamos a pausa y ya regresamos.